este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Trillada frase que a pesar de ello tiene sentido para este podcast, donde el pasado nacional e internacional, pero también el presente, son las herramientas críticas para forjar el futuro. No estar de acuerdo está permitido y llegar a consensos es el objetivo. Los derrotados son los que dejan de luchar, y dejar de luchar es dejar de soñar. Con un punto de partida, el disenso. Hola compis, yo soy un Pablo Centralino, Pablo Alexander Rodríguez, y el día de hoy seguimos con disensos, seguimos con diversos temas. El día de hoy un tema bastante interesante y con un invitado especialísimo como siempre. Para mí es un honor presentarles al Cazurrito. Cazurro, pues bienvenido acá a este espacio, hermano. Pues hermano, ¿qué tal? Vamos a comenzar con esa primero ping pong. ¿Sí? Donde te voy a hacer algunas preguntas para que tú le respondas muy rápido. Algunas puedes extenderte, se pone un poco interesante la conversación y ahí vamos conociéndote un poquito más. Entonces, comencemos, Cazurrito. Nombre completo. Jorge Sebastián Cadena Valverde. Chévere. Edad. 25 años. Ocupación. Soy periodista de formación académica, pero me dedico a contar historias en redes sociales. ¿Cuál es tu alma mater, tu universidad? Mi alma mater es la Universidad Politécnica Salesiana. ¿Y qué tal esa experiencia en la Sale? Muy buena. Me gustó mucho estudiar comunicación en la Salesiana. Sin embargo, creo que ahorita se fueron muchos profes que para mí me dieron como esta visión crítica, digamos, a nivel social, político. Entonces, no sé cómo está la carrera ahorita, pero cuando yo tuve los mejores profes que pude haber tenido en esa universidad. Buenísimo. Entonces los chicos de la Sale, chicas y de la Sale, ya saben, comenten aquí cómo va igualmente esa carrera. Pero por cierto, estamos acá en la casa Django Cervecería. Ahí ya viene Martín con las cervezas. Muchísimas gracias, Martín. Estamos en Django Cervecería, que queda en Reina Victoria y La Pinta, y hace un lugar conocidísimo para el Cazurro. Yo ahí presentando, más lo que me mata presentando, el Martín me dice, claro, es el Cazurro, acá venía a hacer stand-up, ¿no es cierto? Sí, 4 veces hice stand-up. ¡Wow! ¡Qué bacán! Y precisamente ellos realizan los jueves, ¿no es cierto? Los jueves, el open mic. Los jueves es ese micrófono abierto al cual ustedes pueden venir para probar ese escenario, contar ahí sus chistes en ese stand-up que realizan los días jueves. Ellos abren de martes a sábado de 4:30 de la tarde hasta 11:30 de la noche, y el sábado un poquito extendido, o el viernes, se me fue, viernes, sábado, un poquito extendido hasta las 12 de la noche. Bueno, Reina Victoria y La Pinta, Django Cervecería. Y pues nada, saludcita acá. La tuya es una IPA y la mía solo sé que es una negra, diciendo como medio café. Cacao. Bueno, cerca estuve. Y bueno, Cazurro, ya te voy advirtiendo que aquí dice felicidad, media felicidad, ya mismo, refill time. Yo me sé poner bravo, verás, cuando no se acaban. Ha habido algunos que me han dejado aquí en ya mismo. No, para mí mejor también porque me acabo. Pero no, esta tienes que acabar de Ya, ok. Chévere, entonces estábamos hablando de tu alma mater. Y dijiste que estabas realizando igualmente esta creación artística, ¿no es cierto? No sé si nos puedes contar un poquito acerca de eso. Sí, yo soy contador de historias, bueno, bajo el seudónimo de Cazurro. Hago animaciones y también cómics con respecto a temas que me pasan en la vida cotidiana, temas que ven películas, de canciones que me gustan, entonces hago todo eso. Buenísimo. Siguiente pregunta, ¿qué es para ti la salud mental? Tocas eso muchísimo en todos tus expresiones artísticas. Para mí, en este momento estoy un poco en conflicto con el término salud mental. De hecho, ya pienso no usarlo tanto porque pienso que, no sé, es algo como que se ha homogenizado mucho, digamos, como en el término de la locura y qué está bien y qué está mal. Entonces, bueno, para mí creo que ahora sería más bienestar mental. Es algo que creo que le llaman el mindfulness, algo así, ¿no? Más o menos. También tengo mis reparos con el mindfulness, pero... A ver, cuéntanos, loco. Que siento que es como un poco más de un tema de empoderamiento individual y para mí el cambio no solo debe ser individual, sino también tiene que estar atravesado por
ciertos cambios estructurales, como te decía, culturales, sociales, políticos, que también eso influye mucho en el tema de tu bienestar mental. Totalmente, ¿no? O sea, muy bonito ponerte psicólogos, psicólogas clínicas, que tengas igual todos estos espacios de sanación, pero ¿qué pasa si al final, cómo puedo estar tranquilo si tengo que llevar el pan a mi hogar y no hay la condición de trabajo, si tengo que estar preocupado de que me roben en las calles, de que nos maten en las calles? Entonces, en verdad que hay un tema estructural y qué bacán que lo hayas tocado. Ya nos estamos embalando un poquito y seguimos en el ping pong. ¿Red social favorita? TikTok. TikTok, definitivamente. Por cierto, ¿cuántos seguidores tienes en TikTok? Cazurro es un maestro ahí. Ahorita debo estar en los 989,000. Ah, ya casi el millón, ¿no? Sí, casi el millón. ¿Y qué vamos a celebrar por ese millón? Ya estoy aquí en el dice, Es la celebración, buenísimo. Entonces, vamos a ponerle ahí en la imagen inicial el 1 millón de seguidores del Cazurrito, episodio igualmente especial. Salud, hermano, y felicitaciones, porque en verdad que es algo que te mereces por todo ese trabajo. Yo había cachado ya desde mucho tiempo, no lo conocía a Sebas como tal. Bueno, ya nos conocíamos, pero digo, cuando recién vi como todo el contenido que hacía, como Cazurroar, yo decía, de hecho te decía Carruso, loco. Ese es el... ¿Les pasó también a ustedes? Sí, yo decía Carruso, pero la dislexia, amigo. Es Cazurro. Ajá. Y por cierto, ¿de dónde sale ese nombre? No tiene como una explicación así tan especial, digamos. La cuestión es que yo en la universidad empecé a hacer ensayos de cómics, o sea, un profesor me mandaba a leer un libro y yo no quería escribir un ensayo de 3, 4 páginas. Entonces yo le propuse a un profesor, le propuse que yo quería, en vez de los ensayos, hacer cómics. Wow. Y él me dijo, puedes hacerlo si me explicas qué es lo que entendiste del libro que leíste. Entonces tienes total libertad. Entonces yo le empecé a mostrar estos ensayos y a él le gustaron bastante. Entonces él me dijo que yo podía subir esto a las redes sociales. Y yo quería subirlo desde hace un buen tiempo, hace unos 3, 4 años. Yeah. Y este profesor me decía como, sube, tienes que subir si quieres que pase algo, si quieres que vivir de tus dibujos y todo eso. Cosa que no pensé que era posible. Entonces un día hubo una feria de libro en mi universidad y ya estaba harto de buscar esta excusa, ¿no? De buscar un nombre. Entonces leí un ensayo de arte en uno de estos libros que había en la feria del libro y me compré ese libro. Yeah. Entonces yo lo que hice fue como dije, ya, en la primera página que habla de este libro, y en el Ecovía, en la primera página que habla de este libro, lo que voy a hacer es la primera palabra que yo no conozca de esa página, voy a coger y ese va a ser mi nombre. Entonces ahí estaba Cazurro. ¿Cazurro? ¿Qué significa Cazurro? Cazurro significa una persona que es demasiado torpe en algunas cosas, pero en otras es buena. Lo utilizan mucho los españoles. Existe este nombre existe Cazurro, existe en el diccionario. O sea, muchas personas que piensan que es inventado, pero no. Está en el diccionario. Entonces eso significa una persona que es súper como afanosa en algunas cosas, es buena, pero que es demasiado torpe en otras. Yo me considero así. Oye, qué curioso, jamás me hubiera imaginado que era una palabra real, o sea, no, todas las palabras son reales, ¿no? Pero una palabra que tiene ese contexto y ¿qué dices? Que no tiene historia, es historiaza, loco. Ya quisiera yo tener un nombre así con esa historia. Yo le dije, soy de la central, me pongo Centralino, ya, Centralino. Y quedé con Pablo. Y a veces llega a un lugar y dice, ¿cómo que no te llamas Pablo Centralino cuando escucho que me llama Pablo Rodríguez? ¿Cómo que no te llamas Cazurro? ¿Cómo que no te llamas Cazurro? Y bueno, entonces al Sebas, de ahí luego la conocí y nada, fenomenal el trabajo que realizas. Ñaño, algo más te estaba preguntando. ¿Tus películas favoritas? Porque ya no estábamos viendo el contexto. Mis películas favoritas... Una. Si tienes que escoger así. No puedo escoger una, pero vendría a ser una trilogía de películas. ¿Ya? Que es Antes del amanecer, Antes del atardecer y Antes del anochecer, que es la mejor trilogía de lo que significa el amor para mí. Wow, qué bacán. No las he visto, lastimosamente, pero verlas. Y ya le voy a poner especial atención. ¿Bandas favoritas? The Smiths, Pixies, Killers, The Cure. Ya, solo he escuchado 2, creo, de las que me nombraste. ¿Y sabes por dónde las escuché? No sé si viste 500 Days of Summer, 500 días con ella. De ahí salió totalmente mi gusto musical. Sí, por ella. Exactamente. Es que sí, ahí creo que es Pixies y The Smiths, ¿no? Sí, cuando está en el ascensor. Claro, Tom cuando está en el ascensor está escuchando una canción de Smiths. Entonces ahí le dice Summer, I love The Smiths.
Ya. Si no han visto 500 días con ella, tienen que ver 500 días con ella, es buenísima. Me quedé traumado, la verdad. Definió mucho mis situaciones románticas desde los 15 hasta los 17 años, hasta Sí. que luego descubrí que el destino no existe. ¿No? Pero en un momento fue chistoso. Y es súper chistoso, loco, porque incluso yo, así de perdedor era, me quedé tan traumado con el destino por esa película, que yo, así para tomar ciertas decisiones que eran medias complicadas en el amor en mi vida, lanzaba una moneda, así decía, el destino. O sea, una visión muy distorsionada del destino. No lo hagan, véanlo como un pensamiento Pero- más crítico. No, pero sabes que antes de cuando se dedicaban a filosofar en los cafés, lo que hacían era, por ejemplo, tú tenías una decisión difícil y, y había un filósofo ahí, cualquiera, y tenían este juego de que decía, a ver, cara sucede esto, cara sucede aquello. Y botaban la moneda y ponían la moneda aquí y no le hacían ver a la persona y solo votaban. Primero le preguntaban, ¿tú qué quieres hacer? Y respondía inmediatamente y votaba la moneda. O sea, solo era como que para incentivar que la Ajá. misma persona tome su Porque- decisión. Sí, exactamente. Quería como incentivar esta idea de que sí puedes tomar decisiones por debajo del determinismo. Claro. Ajá. O sea, tú haces tu propio destino, básicamente. ¿Ah? Qué interesante. Bueno, Cazorrito, con eso hemos terminado la parte. Ah, no, y quería hacerte una pregunta que tenía en mente y luego se me fue. ¿Cómo definirías tu arte? Creo que... no sabría cómo definirlo, pero de hecho, o sea, creo que el contar historias por sí ya es como definir lo que yo hago. Más allá de si es arte o no, contar historias. Eso es lo que me interesa. Chuta, ahí se me vienen más preguntas a la mente. ¿Qué es arte para ti? Arte para mí creo que es un lenguaje, es la forma en que tal vez encontramos muchas veces para comunicar cosas que todavía no han sido nombradas. No sé, hay una entrevista de Ethan Hawke que él habla, es un actor, que él habla sobre que la mayoría de personas está pensando tal vez qué escribió Bukowski o tal vez qué canción estará componiendo Gorillaz, por ejemplo. No estamos pensando en eso todo el tiempo, pero cuando el arte se convierte en una necesidad es cómo nombras cuando pierdes a un hijo, cómo nombras cuando pierdes a alguien importante, cuando te rompen el corazón. La única forma que tienes de comunicar eso, a veces es escribiendo, a veces es haciendo una canción, una película, lo que sea. Es una forma porque para mí creo que el lenguaje en general es muy limitado. Entonces ahí es donde entra el arte, para poder encontrarle nombre a esas cosas que no pueden ser nombradas. Buenísimo. Sí, yo igual veo como eso, ¿no? Como la expresión de las cosas que no podemos, de que no pueden ser nombradas puede ser a través de la parte visual, de textos. Por eso, de hecho, a mí me gusta mucho la poesía simbólica, el simbolismo francés de Arthur Rimbaud, de Stéphane Mallarmé, Charles Baudelaire. Es muy interesante cómo utilizan esas metáforas que son bien locas, ¿no? O sea, nada que ver, o sea, es puro simbolismo francés. Sí, un amigo, de hecho, hablando de como todo este tema de salud mental y bienestar mental, había dicho que justamente la terapia, como se basa en ficción, y la ficción se puede convertir en poesía, entonces la terapia se convierte en poesía. Oye, qué interesante. Como me suena así como la terapia de la risa, por ejemplo, en medicina, tú sabes, el Patch Adams y todo esto. Que de hecho estuvo aquí en Jambo Cervecería. Ven, de lo que se pierde si no vienen a Jambo Cervecería. Estuvo aquí Patch Adams, el original. Hubo un evento ahí súper chévere donde él vino. Ya lastimosamente no puede venir, pero estaba muy chévere y él es de los precursores de este tema de la risa, ¿no? Del humor como una de las medicinas. Me parece muy interesante, igual la poesía, como todo eso. Qué chévere. Y con eso terminamos lo que sería el ping-pong, que no resultó tan ping-pong. Ya sabes lo que me gusta el ping-pong, que no se queda muy encasillado, sino que nos podemos embalar. Y ahora vamos al contexto, ¿cierto? Donde nos vamos a aprender un poquito más de quién es Cazurro, quién es el Sebas Cadena, para que nos cuentes un poquito de tu historia. Y yo quisiera partir de cómo llega el arte a tu vida. Creo que el arte llega a mi vida porque yo desde muy pequeño, o sea, era como totalmente solitario, era el primer bebé que nací en la familia, digamos, o sea, fui el primer nieto de mis abuelos y no tenía primos de mi edad, ni tampoco tenía una hermana, que ahora la tengo. Entonces durante 8 años fui hijo único. Wow. Y obviamente tampoco por temas físicos y biológicos hasta ahora sigo siendo muy pequeño, pero era mucho más pequeño cuando era bebé, entonces no podía hacer las mismas acciones que hacían otros niños. Entonces lo que optó mi mamá es,
como a todo millennial educarle con la televisión. ¿Ya? Ajá, entonces, y yo me dedicaba a ver series, películas y ahí me enamoré de, creo que de contar historias. Y bueno, aparte también tuve otro detonante porque cuando yo salía con mi mamá o a cualquier lado, era un niño súper hiperactivo, demasiado, o sea, no me podían controlar. O sea, me dabas un carro, me dabas lo que sea, a mí no me gustaba nada de eso. Lo único que me gustaba es que me den una hoja de papel y un lápiz y yo estaba ahí. Dibujando. Dibujando, dibujando. Es la única forma hasta ahora que me puedes tener tranquilo. Entonces ahí yo ya empecé como a involucrarme empíricamente con el arte, pero de una manera más formal. Fue lo que te comentaba a un inicio, de que cuando un profesor me dijo que yo podía vivir del arte, entonces lo empecé no a tomar en serio, pero ya empecé a pulir más mis destrezas, a aprender a ilustrar. De hecho, mi mamá me compró mi primera tableta Wacom. Ya, cuéntanos un poquito eso, por eso, re ignorante. Es una tableta donde tú dibujas y haces arte digital, entonces yo no sabía que podía hacer arte digital con mi computadora, entonces fue todo un descubrimiento. Y Como el iPad, me imagino, ¿no? Sí, ajá, solo que no tenía pantalla y era una cosa así chiquita donde dibujabas. Ah, no es la que vas girando así esas, No. esas bolitas. No. Es una que tienes un lápiz y tiene una como pantalla grande ahí. Ah, y ya. no ves nada, todo ves o sea, es súper raro dibujar porque no estás viendo ahí, si no ves a la pantalla. Y eso me compró mi mamá porque medio le conté que estaba haciendo estos proyectos y mi mamá y mi papá como que siempre en ese sentido me han apoyado. Y como ahí ya lo empecé a verlo más formalmente, digamos, de aprender técnicas, de aprender software, como hacer dibujo digital, empíricamente obviamente. Y ahí ya empecé a hacer Cazurra, el tema de contar historias, que al principio fue como... yo en el colegio lo que hacía era como... Siempre me sucedían cosas, digamos... que a algún profesor no le gustaba algo que yo hacía, tenía, no sé, ataques de ansiedad o lo que sea, y tenía que salir de clase. Y entonces la única forma que tenía de canalizarlo era en un cuaderno haciendo cómics. O también siempre fui muy fan de la música, no puedo vivir sin música. Entonces yo hacía cómics de canciones también. Ah, qué chévere. Y empecé a subir eso a mis páginas. Entonces ¿Cuál fue el primer cómic? ¿Cuál fue la primera canción que hiciste cómic? La primera canción que hice cómic fue una canción de Héctor Napolitano, que es Cuando pienses en mí, pero él musicalizó un poema de Violeta Luna. ¿Y la conservas hasta ahora? Está en mi página. Ah, está en la página Está en subida. mi página Qué bacán. subida Por ahí. cierto, ¿cómo Ajá. está tu página? Como Cazurro Art. Cazurro En Art. todo lado encontré en ese. Pero, a ver, pero la página de qué es? ¿De Instagram? De Instagram y Insta. Facebook. Ajá, ya, en Insta, de sí. Instagram y Facebook. Instagram y Facebook pueden encontrar eso. En TikTok no, porque no está hecho animación todavía. Pero vamos a esperar. Oye, sí, pegaría full. Amigo, como de las canciones. Me imagino que ya lo tenías en mente, seguramente, como los videos que hacen, porque seguramente aquí les esté dejando algunos videitos de Cazurre desde antes del video, ya seguramente ya los habrán puesto, ya los habrán visto, porque seguramente les pondré en la edición, para que vean un poquito del contenido. Quienes no le conocen, porque Cazurre es más popular ahí que medio TikTok. Les digo, ya está llegando al 1 millón de seguidores y eso es algo digno de aplaudir. Y eso es mi siguiente pregunta. ¿Cómo llegó, digamos, el tipo de contenido el cual haces? Porque hay algo que pasa mucho en la creación de contenido, y es que es muy difícil encontrar aquello que pega, o sea, que conecta con tu público, que te hace seguir creciendo y con el que la gente se conecta y quiere decir, oye, yo le sigo a este man porque quiero seguir viendo este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no he logrado todavía encontrar el tipo de contenido que ancle de una manera así tan directa. Siento que me siguen desde diversidades, ¿no? Hay alguien que le interesa porque hablo de política, hay alguien que le interesa porque sigo medicina, hay alguien que le interesa por otras cosas, pero no encuentro como un personaje o como una actuación o algo. Estoy ahí como buscando. ¿Tú cómo llegaste a encontrar? Porque más o menos va sobre una línea, ¿no? Que es esta línea de las emociones internas. ¿Cómo llegaste a encontrar ese tipo de contenido que querías hacer? O sea, creo que fue todo en el camino. O sea, al inicio, por ejemplo, lo que hacía con mis cómics, que primero solo tenía Facebook, lo que hacía era, siempre tenía como conversaciones que me parecían interesantes con amigos, me pasaban cosas raras, encuentros raros con personas que me llamaban la atención de alguna manera y yo siempre le generaba una narrativa, siempre como que mi mente ya creo que está como pactada de esa manera conmigo, que siempre me hace generar una historia a través de las cosas que yo vivo. Entonces, al inicio fue como contar vivencias personales,
y eso le gustó mucho a las personas. Después como que ya le encontré el hilo a contar esto, entonces ya me aburrió. Después pasé a hacer como canciones ilustradas, eso también me aburrió, pero me di cuenta que algo que siempre me atravesaba era el tema de cómo a mí siempre me fue difícil vincularme con el mundo, y saber que no era no era un problema solo mío, sino varias personas. O sea, en el mundo también se sienten desconectadas de él, y por varias razones, y esto tiene que estar atravesados por temas de bienestar mental, salud mental, lo que sea. Y empecé a revisar también como mi historia personal, de las cosas que me hacían daño, de las cosas que todavía no podía hablarlas, pero si yo las escribía, les daba forma, ya no eran este monstruo que me ataba a mi pasado, digamos. Entonces a mí siempre Lacan decía que cuando tú escribes algo y le das forma, la palabra mata la cosa. Entonces cuando tú no le das forma a eso, es este monstruo indomable. Entonces a mí se me hizo, cuando yo escribía siento una paz, y siento que ya puedo dar las herramientas necesarias para yo poder abordar diferentes problemas, diferentes proyectos, lo que sea. Y también me di cuenta de que en mi familia muchos de los problemas de mis familiares, de las personas que me rodean, estaban también atravesados por este tipo de temas, de ansiedad, de depresión, de bipolaridad, y muchos de mis miembros de mi familia no sabían que tenían esto, porque no habían tenido, digamos, la oportunidad o darse el tiempo de, digamos, ir a terapia. Primero porque tal vez no tenían los recursos, y segundo porque no entendían lo que les pasaba y replicaban ese mismo patrón en mis primos, en personas cercanas a mí, y vi que no había muchas personas que estén haciendo como este tipo de contenido, más allá de si sé de psicología o no. Yo no soy psicólogo ni nada parecido. Siempre digo que todo lo que hago no es terapia, sino hablo desde mi experiencia personal. Entonces empecé a ver que la gente conectaba con eso y que le ayudaba. Y recuerdo muy bien un mensaje que me decía que con uno de mis dibujos, de mis viñetas, les había salvado la vida o lo que sea. Sí, Puede sonar egocéntrico, lo que sea, pero a mí me parece muy importante como mencionar eso, porque a mí me ha pasado lo mismo con el arte de otras personas. Y creo que en sí, si el arte no es, o sea, puede sonar como terapia, pero no es terapia en sí, sino que puede funcionar como un mecanismo para poder... Un coadyuvante. Ajá, como puede ayudar a este espacio y puede salvarte en tiempos determinados. Y si hace eso, creo que eso es como lo que me sigue motivando y con lo que me encontré justamente en este espacio. A veces abordándolo desde el dolor, a veces abordándolo desde el humor. Y porque es como yo lo tomo. Ajá. Entonces el sentido de hacer arte para ti es llegar a esas personas y darles, digamos, una mano cuando están pasando situaciones complicadas. Y algo que te quería preguntar igual, no sé si de pronto sea muy sensible, pero quisiera preguntarte como si tuviste esas situaciones tal vez en tu vida que fueron muy fuertes, no sé, me dijiste algo como que sufrías una especie como de, no sé si discriminación o algo, dijiste que a algunos profesores no les gustaba lo que hacías, entonces no sé si te hicieron sentir mal, así que si te sientes en la comodidad de contar un poquito eso. Explicando en contexto, digamos, lo que sucedía es que, por ejemplo, yo no era una persona que aprendía de una manera convencional, estando 8 horas sentada, cruzado los brazos y atendiendo y mirando fijamente a una persona. Entonces, a mí se me dificultaba mucho eso. Hasta ahora no puedo mirar a una persona por más de 3 segundos, digamos, al rostro, pero yo comprendí el mundo mediante mis dibujos. Entonces lo que no les gustaba a los profesores era que mientras yo dibujaba, ellos daban clases. Ellos hablaban. Ajá, pero lo que ellos no sabían era que mientras yo estaba dibujando, yo asociaba esos dibujos con lo que el profesor enseñaba, porque era mi forma de aprender. Entonces, y ellos siempre me hicieron ver como que yo era el problema.
Claro, que no creo que les prestabas atención, que que creo que querías les hablar de debe, clase. ajá, que creo que les debe pasar a muchas personas, porque todos tenemos diferentes formas de aprender y eso no sabía en su momento. Pero hubo una época en especial que estaba pasando como por momentos muy desastrosos, digamos, de siempre he tenido tendencia a llevarme con personas mayores a mí. Entonces yo cuando llegué al colegio empecé a llevar con amigos de quinto curso, sexto curso, y con ellos podía conversar, todo esto, pero obviamente ellos se graduaron mucho más pronto que yo. Claro. Y hubo un punto en el que me quedé totalmente Sentiste solo en solo. el colegio, no tenía amigos, nada en el colegio, y no tenía en quién apoyarme. Y esto me dio como mi primera crisis de ansiedad, donde estaba, recuerdo claramente que estaba en mi asiento y atendiendo al profesor, y de repente empecé a sentir un hormigueo de la nada en mis pies, de como que me faltaba la respiración, y sentía la necesidad de moverme, de no estar quieto. Y yo salí de la clase el profesor me dijo que era un indisciplinado, me mandó a llamar a mi mamá, le dijeron como todo lo que había pasado. ¿Esto en el colegio o en la universidad? En el colegio, todo esto en el colegio, cuando tenía unos 15, 16 años tal vez. Sí. Y de ahí como que los problemas se volvieron como más incontrolables, digamos, porque esto pasa mucho, que a los compañeros de curso que tenía, mucho de esto está atravesado por la ignorancia, porque, o sea, no les culpo como a mis compañeros, digamos, como por burlarse de esto y lo que sea, las personas que estuvieron al lado de mí en esa época, porque hablaban desde la ignorancia, porque no se habla mucho de estos temas. Por ejemplo, si a ti te duele la cabeza, tú me dices con total franqueza, oye, me duele la cabeza. Pero ¿qué pasa si yo te digo, oye, estoy triste, deprimido? Ya tiene otra connotación, No estés ¿me así, entiendes? ponte Ajá. feliz. Es la solución. Exactamente. Y no hay muchas personas como que verbalicen eso, o sea, como Total. que te digan con total naturalidad cuando te duele algo a ti, físicamente lo dices, o sea, es totalmente normal. Pero ¿qué pasa cuando es algo que no pasa directamente en tu cuerpo? Entonces, no entendían mucho de esto mis compañeros, y también como que pasó mucho tiempo de que esto fue tema de burla, que yo me salía de las clases y todo eso. Y hasta entender esto, que fue que mi mamá súper sabia, sin saber qué hacer, me empezó a llevar a terapia, pasé por varios psicólogos, hasta que llegué a donde a una psicóloga que le recomendaron a ella. Y ahí empecé, recién a los 17 años, entendí como lo que me pasaba, que tenía un diagnóstico. Bueno, ahora soy medio crítico con los diagnósticos, pero en ese momento me diagnosticaron ansiedad generalizada y depresión mayor. Y bueno, entonces sabía que debía trabajar en mí, pero obviamente tanto profesores, alumnos, como no entendían esto. Y obviamente no los culpo ni digo que fueran lo peor, solo que actuaran desde la ignorancia, que creo que es lo que pasa en muchas instituciones, por este mismo tema de que no se suele hablar abiertamente de estos temas. Totalmente. Y sabes que me parece muy interesante esto que dijiste de, claro, cuando a uno le duele la cabeza dice, me duele la cabeza, pero cuando te duele el alma, Ajá. ¿qué dices, no? Ajá. Y precisamente no sé si has leído Werther de Goethe. No. En Werther de Goethe es un libro muy antiguo en el cual hay una discusión, ¿no?, entre el personaje principal, entre Werther, que es un man como que siempre está muy existencialista, muy cuestionándolo todo, muy filosofando también, con el que era el esposo, bueno, el prometido de la que le gustaba. Entonces, claro, hablaban de una chica que se había suicidado porque se había tirado a un río, algo así. Entonces había muerto. Y entonces el prometido de la chica que le gustaba dice, ¡ay, qué insensata esta man! Si tal vez se hubiera aferrado más a la vida, hubiera encontrado lo maravilloso que es estar con estos paisajes, que es estar vivo, que es tener a tu familia, etcétera, etcétera. Y claro, Werther hace como un análisis, ¿no? Y dice, pasa lo mismo con la enfermedad del cuerpo, ¿no? Que claro, con la enfermedad en el cuerpo nadie se atreve a decir, chuta, qué insensata, se murió de fiebre. Se murió porque la fiebre estuvo muy alta, convulsionó y pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Por una sepsis, yo qué sé, una Sí. infección generalizada.
nadie te cuestiona, ¿no? En ese sentido, porque es algo natural. Asimismo, también es natural cuando se enferma la mente, cuando se enferma, digamos, ya figuradamente el alma, que al final es obviamente esa mente. Si tienes un montón de golpes, ¿no? Emocionales, no sé, aparte te hacen bullying, aparte fallecieron una persona muy cercana a ti, o simplemente, a veces también decimos que solo estas cosas tan graves son fuertes, pero hay cosas que aparentemente para alguna persona que, digamos, se encuentra en tranquilidad, no es la gran cosa. O solo hay desórdenes minimizamos, ¿no? O solo hay desórdenes químicos en tu cerebro que no te dejan canalizar tus emociones de la misma manera que hacen los demás. Claro, y es patológico, o sea, por eso, de hecho, digamos, con la depresión mayor, por ejemplo, tienes los antidepresivos, ¿no? Que ya hablando un poquito ahí de medicina, tienes su fisiología en el tema de la captación de la serotonina, entonces ahí tienes los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tienes ahí, por ejemplo, para la ansiedad, en cambio, lo que son los ansiolíticos, ¿no? Entonces, hay un componente también biológico, químico, que influye en eso, entonces, claro, la gente, estamos muy acostumbrados a estigmatizar y decir, no, la mente nomás es, ¿no? Y esa es no dijo todo esto en el libro de Werther, pero dice eso, ¿no? Como que cómo se le va a juzgar, así como en el alma, así como hay momentos en el que tu cuerpo ya no puede aguantar más y cesan tus funciones vitales cuando hay un compromiso biológico, así mismo cómo se puede culpar a alguien que tanta bruma, que tanto dolor interno y todo también haga que cesen sus funciones y decida, pues, ya alejarse de la vida, digamos, y cometa el tema del suicidio, ¿no? Que obviamente hay que evitarlo a toda costa, pero con no solo políticas públicas, sino también atendiendo cuando identificamos que alguien está en esa condición. Sí, y sobre todo, como es importante lo que te decía de la ignorancia que se tiene en ciertos temas y el rechazo que se siente al hablar como de cuando estoy atravesando una crisis de ansiedad, de depresión o problemas más graves como bipolaridad o esquizofrenia, que tienen como este sesgo social, tienen como este valor moral también de cómo se mira la locura, de cómo la locura está mal vista. Estigmatizada. Y claro, o sea, cuando dices está loquito, eso es estigmatizante. Y rara vez te pones como en el papel de esa persona que realmente le abruma la vida. ¿Y qué puede hacer cuando le abruma la vida? Cuando no tiene las palabras o la fortaleza para poder representar de alguna manera lo que le está doliendo. Sabes que incluso ahorita estoy haciendo una autocrítica con lo que tú dijiste, ¿no? De utilizar estas palabras. Yo siempre digo loquito, pero por ejemplo, cuando veo que alguien está ahí como insistente o molestando o embalado así, no sé, tú sabes cómo la gente acosa en redes sociales y te molesta y te critica y pasa ahí intentando llamar la atención, y yo suelo decir eso, ¿no? Y más bien ahorita hice una autocrítica de que, claro, al final sigue siendo un discurso estigmatizante, ¿no? Tratarle a una persona que está haciendo así yo digo, los loquitos ahí molestando. Y creo que voy a intentar mejorar y cambiar esa cosa en esta reflexión que nos ha hecho dar. Oye, chévere, con eso terminamos la parte del contexto y ya creo que ya nos estábamos yendo al siguiente tema, y que concretamente yo quería hablar acerca, y igual podemos agregar otros temas, del disenso de hoy, el tema del día, y ese es básicamente cómo es hacer arte en el Ecuador. O sea, tú sabes que muchas veces, y partimos desde el inicio, ¿no? Del tema de la educación. ¿Qué pasa en educación? Que claro, si tú eres bueno en matemáticas, brillante el muchacho, muy bien, bravo, el mejor de los mejores, el orgullo de la patria, de la madre, del padre, de todos. El que es igual en física, en química, generalmente son norios en todas las materias, ¿no? Pero le juzgamos, ¿no? Cuando en las otras materias no es muy bueno, pero es malo, es buenísimo, por ejemplo, en artes, o es buenísimo, por ejemplo, en cultura física, ¿no? Pero sobre todo en artes, porque hay estigmatización que, claro, los papás siempre te van a decir, si tú le dices, quiero ser artista, típico, ¿no? Que te dice, ¿de qué vas a vivir? Te vas a morir de hambre, ¿no es cierto? Entonces, quisiera hablar de eso, ¿no? Como de esta estigmatización que tú ya nos contaste, que lo viviste en la parte de la educación, que en vez de mirar y decir, oye, wow, mientras yo estoy hablando, este man me está haciendo ahí las bellas artes en su cuaderno, ¿por qué no más bien, y quisiera preguntarte si estarías de acuerdo, que desde la educación más bien las partes optativas sean las otras, ¿no? O sea, otra cosa que quieras saber más bien dentro de la educación que tú sigues, digamos, como malla general, sean cosas que en verdad te sirvan para tu vida, ¿no? Como que sea educación financiera, nutrición, sexualidad desde el inicio, no cuando ya estás en sexto curso con guagua y todo, recién te va a contar un poco de educación sexual. Pero además de eso, potenciar esas capacidades, ¿no es cierto?
¿Cómo hubiera sido un Cazurro, por ejemplo, que desde la misma escuela, desde el mismo colegio, si vieron que tenía sus potencialidades para ese lado? No sé, tal vez de pronto también eras bueno para matemáticas. ¿Eras bueno para mate? No. Ah, ya, nada. entonces mira, chévere. Entonces justo lo que decía, que te hubieran orientado más bien y que hubieras sido ahí intensivo el tema de lo que te apasiona. Sí. Que es, por ejemplo, artes sociales, periodismo y el arte. Sí, bueno, quiero, o sea, por partes quiero como más o menos explicar. Primero creo que lo que tú explicas del modelo educativo también pasa por un modelo que nos han enseñado de ser productivos, un modelo capitalista donde lo que más te dé dinero es a lo que más te debes de enfocar. Cuando eso te hace perder la visión de trabajar en ti mismo y saber qué es lo que te gusta y qué es a lo que te quieres dedicar no necesariamente toda tu vida, porque también esta es la mentira que nos mienten, ¿no? O sea, esta es la mentira que nos mienten, vale la pena. Esta es la mentira que nos dicen, que si tú ya estudias tal carrera, tienes que dedicarte toda esa vida a esa carrera. No necesariamente. Tal vez solo estudias esta carrera por el bien de querer aprender per se, no por querer ejercer. Yo puedo estudiar, no sé, física, pero soy feliz siendo un panadero. Es totalmente válido. O sea, nos meten como esta idea de productividad y de ver la carrera que más a ti te genere ingresos. Entonces te vienen condicionando desde la escuela como a tener esta fórmula, digamos, básica de la vida, ¿no? Pero por otro lado quiero decir que yo no estudié artes, como les decía al inicio, yo estudié periodismo. Y creo que yo no hubiera hecho lo mismo, el mismo tipo de arte si hubiera estudiado Bellas Artes o algo parecido. Primero porque a mí el dibujo es una excusa. Lo que a mí, como te decía en un inicio, lo que a mí me interesa es contar historias. Eso es lo que me ha salvado toda la vida. Y para mí, o sea, te cuento y, o sea, puede haber como muchas críticas al respecto, pero por ejemplo, cuando yo inicié, digamos, haciendo mis dibujos, me intenté acercar a muchos artistas gráficos y todo, y hubieron dos personas que les agradezco la vida, que es un gran ilustrador que se llama Roger Icaza, y también Lu Páez, que si están viendo esto alguna vez, les agradezco mucho. Ellos dos fueron los únicos artistas de los muchos que hay aquí que no criticaron mi arte, porque yo no estudié artes. O sea, yo no tengo una técnica, yo no tengo, digamos, las mejores herramientas como para decir la anatomía perfecta, el uso del color perfecto, todo lo que aprendí desde empíricamente. Porque, primero, personalmente no me gusta que me enseñen a hacer arte. Y, o sea, eso es algo muy mío. O sea, puede haber otras personas que les encante aprender y eso está muy bien. Yo estoy hablando desde lo que a mí me gusta. Y yo creo que no hubiera hecho lo mismo porque las herramientas que yo utilizo para hacer mis artes no son lo que yo aprendí en una carrera de arte, sino yo lo que utilizo es comunicación. Eso aprendí en mi carrera, cómo comunicar ideas. Y creo que a mí básicamente lo que me ayudó como no a tener una fórmula, pero así a encontrarme más con un público, fue entender que hacer arte no es una fórmula, sino hay un artista español que hace viñetas que se llama Juanjo Sáenz. Él dice que puedes tener toda la técnica del mundo, puedes hacer un Picasso, puedes tener lo que sea, pero si no tienes algo que decir, eso va a ser solo eso, estética vacía. Y a mí lo que me sirvió fue que primero fue prueba y error, prueba y error, prueba y error. Entonces mis primeros dibujos, si ven, son fatales, horribles. He evolucionado mucho. Los de ahora no son los mejores, pero sí he mejorado mucho. Y para mí siempre lo principal va a ser comunicar algo. Y creo que eso es algo que tal vez falta, digamos, como por ejemplo hay muchos artistas tal vez de aquí del Ecuador. Por eso yo no me digo artista, pero creo que es una palabra muy grande. Me gusta decirme contador de historias, porque creo que para la labor que hacen otros artistas en otros campos, yo no hago ni la mitad. Porque a mí no me interesa eso, o sea, creo que debe haber personas que les interese de verdad dedicarse a las artes. Yo me estoy, creo que, dedicando a otra cosa, o sea, tal vez... Pero contar historias también es un Ajá. arte. Es que hay creatividad en todo lado, o sea, en hacer una cerveza hay creatividad,
en crear un sabor de cerveza. En todo lado hay creatividad, que te consideres artista y es una cosa muy diferente, yo creo. Pero en todo lado creo que hay creatividad. Entonces diría ser artista es una percepción más personal. Es una percepción más personal, pero yendo al campo ya más político y social, más aterrizado acá de la realidad. Y ya vamos a este. Me encontré hace un mes, creo, con unos amigos, donde uno es funcionario del municipio. Y muchos recordarán este mural de Pikachu, De Pikachu, claro. de Pikachu que hizo Guarderas. que hizo Guarderas. Y Bueno, y claro, no era el artista. claro, no era el artista, era quien gestionó todo, ni siquiera él gestionó, pero él me contaba que ese mural no lo hicieron como en el tema del Bicentenario, fue un error de comunicación, digamos. Y hubo muchos artistas que criticaron como este arte de Pikachu y lo que sea, y ese no, digamos, no es el punto central lo que pasó con este mural, sino más bien lo que él me dijo después, me dijo, yo soy internacionalista, me dice, y yo me voy a ir un año a España, me dice, pero yo en España y voy a crear como esa fase entre la unión del arte español y el arte ecuatoriano, pero yo no tengo idea de qué decirles qué está pasando con el arte ecuatoriano. O sea, yo no sé en qué estado está un funcionario que está en el municipio, me dijo eso. Y claro, me dejó sonando esto porque estaba pensando como en todo el trabajo precarizado que hacen muchos ilustradores, que hacen muchos dibujantes, que muchos gestores culturales que desde la precariedad hacen lo que pueden. Y eso se debe a un sistema deficiente de cultura. Claro. O sea, que ya es sistemático. Que no hay apoyo estatal. Ajá, que no hay apoyo estatal y no es que se piden regalos o que se les subvencione todos los proyectos a los artistas, no. Es pedir lo mínimo, los espacios, para que los artistas puedan mostrar su trabajo. Entonces, ¿cómo puedes generar una visión de arte quiteño, arte ecuatoriano al mundo cuando no tienes ni siquiera los espacios o los recursos? Es muy típico que pasa en el arte, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, me viene a la mente la música, ¿no? Porque hay diversos tipos de arte. Y en la música a veces, sí, te dicen, ya, toca aquí en el escenario. No, ¿qué más quieres que te des a conocer, no? A veces es muy difícil, digamos, ganar y vivir del arte que estás haciendo, que obviamente es un trabajo y que tiene que ser remunerado. Entonces, esa es mi siguiente pregunta. ¿Cómo es trabajar de tu arte? O sea, vivir de tu arte. ¿Se puede, no se puede? Cuéntanos un poquito la experiencia acá en Ecuador y cómo lo has hecho. Aunque suene crudo, si yo me considerara artista en este momento, yo no estaría viviendo de lo que hago. A mí lo que me paga es que sé contar historias, estudié comunicación y sé cómo hacer, llevar una idea a algo gráfico. Eso es lo que a mí me ayuda. No necesariamente mis dibujos, lo que sea. O sea, por más crudo que suene, cuando las marcas o las cosas o los artistas, músicos, lo que sea, me contratan a mí, no me contratan por lo bonito que dibujo. O sea, yo ya me di a la idea de eso. Me contratan porque sé comunicar una idea y por la audiencia que tengo. Y te digo, o sea, vivir de arte acá, yo conozco muchos amigos que la pasan muy mal. Y si yo viviera del arte, o sea, no estaría como ganando ni un centavo. O sea, lo que a mí me paga es las redes sociales. O sea, el capital social. Pero llegaste gracias a tu habilidad. Claro, el capital social que yo generé, pero, o sea, me voy a que si alguien quiere vivir de verdad de su arte, por ejemplo, de subir sus fotos de pinturas o lo que sea, no va a poder porque es muy difícil, al menos de acá. O sea, no hay espacios como en España, por ejemplo, donde la movida cultural es tan fuerte que no necesita de que el aparato estatal esté todo el lado atrás de, sino que es tan fuerte que de todo lado se puede como subvencionar ese arte. Entonces tú dirías que acá en Ecuador la única manera de salir adelante con el arte, porque no hay apoyo estatal, sería también aprendiendo más bien de comunicación, para saber vender, digamos, en sí, en cualquier ámbito yo creo que es lo que gana es saber comunicar tu idea. Sí, y comparto, ¿no? En todo en general, yo creo que tendríamos como el primer disenso, porque sí, o sea, la comunicación está anclada absolutamente a todo. Por ejemplo, yo te diría también, chuta, de médico no se puede vivir si solo me dedico a curar gente, sino que obviamente tengo que también meterle el marketing, que llegue la gente y tener pacientes. Sí, y hay que ser muy aterrizados en la realidad. Estamos viendo una realidad donde si tu proyecto no está en redes sociales no existe. Entonces, también como
Claro, vivimos en una época que estamos hiperglobalizados, donde utilizar estas herramientas tal vez no sea tan malo. O sea, yo lo digo desde, o sea, y lo mío, lo que pasó conmigo también, o sea, fue atravesado, sí, pero que fui constante primero y, o sea, subo una animación cada día y lo que sea, pero también fue suerte. O sea, o sea, no le pasa a todo. Otro dice, no creo que hace suerte, amigo, porque No, el es video que, que haces no, sí le no, sí, metes. sí, o sea, sí, tiene que ver con o sea, no por, digamos, esta idea de que no, yo solito no hice esto, no, sino que es de verdad, o sea, no es solo mi creatividad de lo que hice, también es un factor suerte, o sea, tiene que ver mucho eso. Entonces, no, o sea, tuve la suerte primero de que mis papás nunca me dijeron no hagas esto. Ujú. O sea, sigue estudiando, lo que sea, nunca me obligaron a estudiar algo que yo no quería, lo que sea. Y que me encontré también con personas en el camino que me ayudaron a encaminarme. O sea, eso no le pasa a cualquiera. Entonces, también tiene que ver con un factor suerte. En ese Ya, sentido. ya, por ese lado ya lo entiendo. Ajá. Sí, yo pensé que decía suerte porque pegó No, no, así en no, redes. no. O sea, yo hablo desde mi privilegio, que yo no, o sea, por ejemplo, no todos tienen la capacidad de que yo en la universidad, yo no tenía que salir y trabajar, lo que sea. Después de la universidad yo tuve la suerte de que me pagaron una universidad privada y no tuve como la necesidad de que estar trabajando para poder pagarme mis cosas, porque mis padres me pagaban todo. Buenísimo. Entonces tenía como entonces tenía el tiempo de hacerlo. Hay muchas personas que no tienen el tiempo de hacer lo que yo hacía. Claro, si eres padre, madre, cabeza de hogar, tienes que trabajar, vives Exactamente, lejos, ¿a qué entonces rato tampoco, vas a hacer? ¿No? claro, entonces tampoco yo puedo decir como, o sea, desde mi experiencia, no, solo si tú le das duro, trabajas duro, o sea, sí, tienes que trabajar duro y lo que sea, pero pueda que funcione y pueda que no. Y qué bacán que tocamos el tema del privilegio, porque ahí vamos a la otra parte, que era lo que dije, ya, vamos a hablar acerca de eso, y es el tema de la política que siempre está muy ligada al arte, ¿no? Porque claro, bueno, toda acción humana es política, pero somos seres políticos, somos un politicón, animales políticos. Pero además de eso, el arte en verdad que siempre tiene una línea política, ¿no? Sí. Independientemente de lo que sea, chuta, hasta la canción más, lo que sea de Maluma, de Bad Bunny o lo que sea. Bueno, Bad Bunny sí le mete full cosas, digamos, incluso de temas sociales y todo, por ejemplo, con la canción del apagón, sobre la gentrificación en Puerto Rico, que son, claro, básicamente es un abandono estatal, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que pasa acá con el sur de Quito, cualquiera de los espacios que, claro, el Estado te abandona. Entonces, se destruye sí, todo. Ajá, perdón que te... Dale. O sea, en algo tan pequeño, por ejemplo, como no es lo mismo ser un artista viniendo del sur que del norte, por ejemplo. Total. Claro, es una cuestión también de privilegios, ¿no? Sí, ajá. Y terminando esa idea, claro, en la gentrificación descuidan el lugar a propósito, se destruye completamente, entonces la gente, producto de esa violencia, de la inseguridad y todo, comienza a irse de esos espacios y también se devalúa el precio, digamos, de los inmuebles y sí, todo. solo, por ejemplo, no sé la cantidad de museos que hay en el norte, o sea, privados y públicos, pero deben haber unos 2 o 3 en el sur. Entonces, con que, o sea, desde la misma ciudad que te gentrifica y te separa y no te brinda los espacios, entonces obviamente hay como cadenas de producción que no te permiten dedicarte necesariamente al arte. Claro, generalmente en el centro en el centro histórico es donde se concentra la mayor cantidad de Por los museos, ¿no? Por el teatros, tema de la ajá. historia y todo como tal. Pero por ejemplo, algo que me vino a la mente cuando estabas contando esto es, por ejemplo, me imaginé qué museos hay en el norte, porque no hay muchos museos, ¿verdad? En el norte. No. Pero el que hay, por ejemplo, es la Casa del Hombre. La Capilla del Hombre. La, ¿Cómo es? la Capilla del Guayasamín. Hombre, Casa Buenaventura, la Imaginativa aquí en la Floresta hay 4. Pero si ves hay que un son montón. como un poquito más, o sea, Ajá. es diferente la lógica de estos museos de acá con estos museos de acá. O sea, yo siento hasta como una división de clases, incluso desde el precio de la entrada para este tipo de museos. Por ejemplo, la Capilla del Hombre es media carita, ¿no? Media cariñosa ese precio. Sí, Casa No me acuerdo cuánto Humboldt, cuesta. la Alianza Francesa, o sea, no necesariamente como museos, pero hay espacios. Ajá. En cambio, si tú te vas al sur, no hay estos espacios bien producidos donde tú puedes presentar tu obra de una manera prolija. Claro. O sea, allá hay espacios emergentes que hacen lo que pueden con lo que tienen. Exactamente. Ajá. Y es esa misma división, ¿no? Ajá, es esa misma división desde la ciudad, desde el país, entonces por eso te decía, o sea, no es como un fin de decir, no, en el Ecuador no se puede vivir del arte, las condiciones materiales no nos dejan vivir del arte.
Totalmente, y es por eso que se siente inversión estatal. Y terminando esa idea que les decía, entonces, para que no quede en el aire el tema de esa gentrificación, es que, claro, descuidan, bajan los valores y ¿qué hacen? Lo compran masivamente, luego lo demuelen todo y comienzan a construir cosas sumamente más caras, o esas mismas les hacen que suban de precio y comienzan a cobrar rentas carísimas. Entonces, la gente que vivía históricamente ahí se ve desplazada, tiene que emigrar a otros lugares y aprovechan para construir ahí, aprovechar ese espacio para hacer urbes o zonas extremadamente lujosas, resorts, como pasaba en Puerto Rico y como pasa aquí en Latinoamérica también en algunos espacios, ¿no? Entonces, y por ejemplo, ahí yo destaco, por ejemplo, el trabajo que hizo Bad Bunny ahí con el tema del apagón. Y ese fue el ejemplo que di de inicio para hablar que el arte tiene una noción igualmente política. Si bien es también tema político situar a la salud mental, situar a lo que sentimos, ¿no? Creo que hay también que permitirnos sentir las cosas, porque estamos en un mundo, como tú dices, globalizado, como muy inmediatista, ¿no es cierto? También que las cosas necesitamos rápido, que estamos moviéndonos de un lado al otro, que no hay tiempo para absolutamente nada, que somos marionetas de una, trabajar, casa, y el siguiente día exactamente lo mismo, que nos damos muy poco tiempo para sentir, ¿no? Y por ende, para cuidarnos de nuestra salud mental. Entonces, yo, por ejemplo, veo ahí también que hay una noción política en lo que tú hablas acerca de los sentires, ¿no? Pero yo sé que aparte tú tienes otra página en Instagram que le querías dar igualmente una potencia, que es sobre el tema netamente político, y quisiera ver cuál es tu postura sobre el arte en la vida política. Sí, yo al inicio de mi, como digamos, de cuando empecé a subir mi trabajo a redes sociales, también yo lo vinculaba mucho con la política. Hacía viñetas dedicadas a distintos políticos y como criticando su gestión. Yo no lo hacía muy bien, yo considero que no soy muy bueno haciendo eso, yo soy muy bueno haciendo otro tipo de arte, comunicando otro tipo de cosas. Pero yo lo hacía en un principio. Creo que si quieren seguir a personas que de verdad lo hacen bien, Bill Matraca, Carlos Eli, hay muchos artistas muy buenos haciendo crítica política. Pero yo en su momento intenté hacer eso, porque, digamos, una cosa que a mí siempre me ha atravesado es el tema de clase, porque si mis abuelos no hubieran emigrado del campo y hubieran vinculado a la ciudad. ¿Son tus abuelos? Mi abuelo es de Machachi y mi abuelo es del Carchi. Entonces ellos se conocieron, vinieron a vivir a Quito. Mi papá es de Quito, pero mi mamá viene de una parte de una hora antes de llegar a Guayaquil, se llama Bucay, Cumandá. Claro, sí, conozco. Ajá, que igual es un pueblito súper alejado. Cerca de los ríos. Ajá, entonces ellos no salieron, digamos, como con temas de tierras o entrenados ni nada parecido. Mi abuelo y mi abuela, que por parte de paterna emigraron a la ciudad, hicieron su dinero y todo el trabajo que hicieron históricamente viene por la fuerza política que hubo en su momento, los movimientos de la lucha popular. Entonces, por ejemplo, el movimiento que hubo antes de los 2000, campesino, por ejemplo, el movimiento campesino, que a este es al que más, digamos, yo le agradezco, porque por eso mi abuelo pudo tener un trabajo digno, pudo comprar su primer bus, su primera casa, pudo trabajar. Y aunque mi papá no tuvo la oportunidad de tener no tuvo la oportunidad de tener educación superior, al menos tuvo educación de colegio, igual mi mamá. Y o sea, yo soy una de las primeras generaciones que tuvo como educación superior. Y yo les agradezco mucho la visión de mis viejos, porque sin la necesidad de estar atravesados por eso, sintieron la necesidad de como mandarme a estudiar y darme todo lo posible para estudiar. Y soy una de las primeras generaciones que tuvo ese privilegio. Entonces, por eso como que a mí me atravesaba mucho, porque yo entiendo el poder que tiene como la lucha social, porque está atravesada por mi historia. Entonces, eso yo lo hacía desde un principio, como criticando mucho la politiquería. Empecé con la alcaldía de Rodas, por ejemplo, que fue uno de mis dibujos que se volvió viral, digamos, de cuando criticó cuando criticó el hecho de hacer un graffiti, pero el man no combatía la delincuencia aquí, o sea, un graffiti que hicieron en una pared le parecía mucho más importante que... Ajá.
Entonces hice un dibujo de eso y a la par empecé a hacer otros dibujos y yo dejé de hacer arte porque el ex ministro de Economía, Richard Martínez, De Moreno. de Moreno, cuando él hizo antes de la pandemia, no sé si tú te acuerdas, pero como que mandó muchos fondos al tema de resguardo policial y bajó los fondos para el tema de educación y salud. Entonces yo hice una viñeta con respecto a eso y no puedo asegurar que, no puedo decir que el ministro me mandó un correo amenazándome, pero me llegó un correo por esa viñeta como amenazándome. ¿Qué decía? El correo decía con Richard Martínez, no se metan, ni sé qué. Ese fue el correo que hice público. Y después Así lo publicaste. ajá, y después me llegó un segundo correo, esta es la primera vez que le digo, me llegó un segundo correo con no la dirección de mi casa, sino el sector donde yo vivía. Como que me dijeron como, Pilas, estate ya pilas. sabemos dónde estás. Ajá, estate pilas. Y yo bueno, me comuniqué, por ejemplo, con la Supercom también, con Fundamedios. Y me causa mucha gracia justamente esto, porque de ley la gente ha visto, la gente que está activa en Twitter vio un video que salió con respecto a ¿Por qué tiene que darse lazo? Ajá, porque tiene que quedarse lazo. Y Fundamedios sacó un comunicado de todos los ataques que están recibiendo, o sea, porque el video es, desde mi forma de vista, es demasiado mediocre y aparte es como de todas las personas que están en ese espacio, solo respeto a una. Ya. Pero ¿La igual, primera? ajá, no, pero igualmente yo critico a todos los que están ahí, o sea, porque hablan de una visión de privilegio, todos han lucrado desde espacios de comunicación, espacios ganaderos, espacios de cualquier tipo de espacios desde el Estado. Y Fundamedios sale a defenderle a este video. Pero lo que pasó, por ejemplo, cuando a mí me llegó como estas amenazas fue que Fundamedios dijo que no se hace responsable por cualquier cosa que me pase, porque la libertad, o sea, primero hablaba sobre libertad de expresión y al último lo que dijo fue que todo lo que estaba recibiendo de ataques era mi culpa. Eso dijo Fundamedios. ¿Tienes esa publicación igual para dejarla aquí? Ajá, sí, me manda ya. Ajá, yo te mando. A ponerla. que está ahí, que no se hacían cargo de lo que me pasara. Y desde a partir de ahí, primero porque no era bueno haciendo crítica política con dibujos, dejé de hacerlo. Pero, como te digo, a mí me atraviesa mucho. Oye, eso. pero si llegó a esa reacción, Sí. significa que sí estaba bueno. Porque Sí. si fuera, porque yo te aseguro, o sea, cuando al político no se le incomoda mucho o se le incomoda y no crece, uno Sí. tiene una máxima y te digo porque yo, digamos, hago Ajá. también política universitaria. Ajá. Entonces, claro, cuando siempre hay algo, por ejemplo, siempre pasa, ¿no? Que hay gente que a veces habla cualquier tontería. En la política lo que se dice es, si es una tontería, ¿tiene trascendencia o no tiene trascendencia? Si no tiene trascendencia, ¿para qué va a estar respondiendo? Le voy a dar más eco a algo que no trasciende. Entonces, si es que te dieron una respuesta y te hicieron una masa, es que seguramente trascendió. Sí, Que claro, no. es que o sea, la imagen se hizo muy viral, Ahí salió está. en Pues si medios. tenías habilidad, ¿por qué dejaste de hacer eso? Y claro, o sea, y como te digo, yo dejé de hacer ahí como crítica política, pero primeramente porque vi que no valía la pena, o sea, porque... El riesgo. El riesgo de mi parte y también porque no era lo que me interesaba, como que quería enfocarme en otro sector como el tema del bienestar mental y todo este tipo de temas, porque era en lo que me sentía cómodo, o sea, y eso no quiere decir que deje de tener como cierta conciencia social con respecto a diferentes temas, porque lo que te dije como de mi línea histórica, familiar, porque no, o sea, no puedo desmeritar, como te digo, o sea, el hecho de que yo haya estudiado en una universidad privada no significa que sea porque soy privilegiado, sino porque pasaron miles de cosas para yo poder estar ahí. Entonces, el hecho de que sí me parece una responsabilidad mía, visibilizar esto porque no es un camino que yo lo forjé, sino fueron personas antes que yo. Entonces, visibilizar eso me parece importante, pero como te digo, lo dejé de hacer por eso y porque no era lo que me interesaba, pero yo sigo teniendo como este acercamiento de conciencia política desde otros ámbitos. Oye, ¿sabes? Ahí te va a hacer una pequeña crítica. Y es que hay veces que hay cosas, digamos, que no nos gustan, que nos resultan incómodas y todo eso, pero yo creo que si tienes esa habilidad, porque si, ya te digo, si se viralizó y hubo una respuesta amenazante, intimidante, todo, quiere decir que sirvió.
para algo esa cosa y que incomodó. Porque si no incomoda, ya te digo, lo máximo de los políticos es si no incomoda, ni hablamos de eso, ¿para qué nos vamos a molestar? Porque le vamos a dar más crecimiento. Entonces, significa que sí incomodó. Y yo más bien creo que incluso cuando, a pesar de que algunas cosas no nos gustan, creo que incluso es una responsabilidad histórica. Así que yo esperaré de aquí en adelante ver ahí al Cazurrito dándole duro también a ese tema. Pero tienes una habilidad para eso, hermano. No, pero, o sea, el hecho de que no haga caricatura política como ridiculizando a la coyuntura, lo que sea, para mí eso me parece como que súper fácil y puede viralizarse muy rápidamente. Yeah. Pero lo que a mí me interesa, teniendo esta responsabilidad social y la voz que tengo, es dando voz a otros espacios, a los sectores populares de otra manera, no o sea, crítica política ya hacen otras personas y mejor que yo. Entonces yo ocupar otro espacio donde sí soy bueno, que es comunicando problemas sociales. Ok, me parece muy interesante. Oye, y algo que te iba a decir, ¿alguna vez cuando comenzaste a hacer este tipo de críticas sociales, como que recibiste como un poquito ya más de rechazo? Pero sabes, yo me he dado cuenta recientemente, y es que, por ejemplo, antes a mí, y no antes, que digo antes como si fuera un montón de tiempo, hace unos meses, ¿qué? 2 meses, era como que yo estaba muy activo, seguía subiendo mi contenido de activismo y toda la cosa, pero como muy paulatino, o sea, no muchos, muy seguido, ¿no? Y también subía contenido más de medicina, también de humor, que me gusta mucho porque así es como comencé en TikTok. Luego pasó el tema de la asamblea y por eso es que, digamos, ya la gente a veces ya me critica. Sí, me critican porque hablo de humor, pero no se acuerdan que así comencé. Perdona que te corte ahí, pero yo le mostré a mi mamá que iba a venir como a este medio. Te decía, mira, él entrevistó a Andrés Dabraus, a Pavel Muñoz, y me dice, no, ese es el chico de la asamblea que le vi en TikTok. Qué lindo. Le mandas un abrazo. Saluda a mi mamá. Un abrazo gigante a la mami del Sebas. Oye, entonces, claro, y la gente a veces critica, pero este no es el que andaba ahí ahorita haciendo tal cosa, o sea, de chiste y todo, pero es que así inicié. Y yo dije, no, a ver, a mí también me gusta hablar de humor y reírme, y me gusta intentar actuar, porque no soy actor ni nada por el estilo, pero me gusta igual intentar hacer humor y eso. Y así comencé, entonces no me juzguen. Pero a lo que iba es que, claro, antes como que me invitaban a como que un montón de eventos, así de diversas cosas, de publicidades y todo. Y sabes que desde las elecciones, desde la consulta popular como tal, porque ahí fue como que con todos con quienes yo generalmente solía trabajar, y con quienes, digamos, me salía algún contrato para alguna publicidad o alguna cosa que de hecho era muy buena, llegaba a muy buenas visualizaciones, o sea, era buen negocio, digamos, hacer publicidad. Yo llevo como 450,000 y todo, porque eran muy chéveres con el tema de medicina y todo. De pronto se cortaron así totalmente. Porque, bueno, obviamente ganó el no en la consulta popular. Yo muy feliz que le dimos durísimo esa lucha con tanta gente que igualmente se puso ahí al pie del cañón. Pero claro, yo incluso me sentía solo en ese momento porque yo veía que casi no había creadores de contenido que le estén dando al no todo el mundo. Era como que... como la canción del sí que hablaron ahí algunos youtubers. Yo les entiendo porque, o sea, si te soy sincero, yo, digamos... no es que gané dinero toda mi vida de mis dibujos, o sea, hace 2 años recién es como que estoy capitalizando de mis redes sociales, pero eso es algo súper curioso porque las marcas no se quieren vincular con alguien que esté como con una visión controversial del momento político. Y cuando yo me empecé a alejar de esa coyuntura, primero porque no me gustaba y segundo por necesidad también. Porque primero mi viejo se quedó sin trabajo al inicio de la pandemia y después mi mamá, y el único que tenía como chance de trabajar desde la casa era yo. Así, entonces, como después de que me empecé a alejar de eso, como que me empezaron a venir trabajos y qué cosas porque me alejé definitivamente de ese medio. Entonces es súper loco también cómo funciona este medio y es por eso digo que no juzgo a los creadores de contenido porque al final y al cabo es su trabajo, de alguna manera. Entonces, por ejemplo, yo ahora no me arriesgaría a poner algo político en mis redes. Si es muy fuerte, sí. Pero por algo creé periodismo en dibujos, por ejemplo, donde ahí sí... Claro, ya no es tu personaje personal, sino es otro espacio diferente. Otro espacio diferente donde no me interesa capitalizar, sino más bien comunicar ideas que la gente generalmente no tiene acceso. Pero, o sea, yo no me atrevería a juzgarles de por qué no dijeron no o sí, o sea, porque entiendo que es su trabajo. Y yo entiendo que igualmente es libertad de expresión, o sea, ellos si quieren cada uno puede elegir si vota sí, si vota no. Claro, lo que yo cuestiono mucho, y eso sí lo sigo cuestionando, y es que seguramente si vos les preguntas, y les han preguntado y todo, no tienen idea de por qué iban a votar sí, ni siquiera tenían idea del contenido de las preguntas, decían que expulsar es igual extraditar, o sea... eso me parece muy diferente,
O sea, por ejemplo, porque, yo no me atrevería como a analizar toda la consulta porque yo no soy politólogo ni nada parecido. Pero... Que no se necesita ser politólogo para... No, no, y para nada. O sea, de hecho, por ejemplo, cuando yo estuve conversando con mi mamá y todo eso de la consulta y mi papá también, ellos no se imaginaban que no era solo la primera página que iban a votar sí o no. O sea, yo les dije, den la vuelta y lean, por favor, porque atrás está como todo lo que implica cada pregunta. Entonces, como por ejemplo, eso ya es como, por ejemplo, parte de mi conciencia social, digamos, por ese lado. Pero ya ahí tenemos una visión diferente. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, yo más que nada es como que esa crítica, ¿no? Como que si Ajá. empiezas a hablar de algo chévere, ya acepta y la paga, porque ya me contaron y yo lo he dicho ya No, en o todos sea, los medios yo- que sí hubo una buena paga Claro, interesante. sí, yo por ejemplo, o sea, Voy a decir las en- cifras. Dale. yo por ejemplo, si hubieron como 2 o 3 candidatos de alcalde que me escribieron como para hacer algo. Y yo sí les dije no, o sea, no por darme el ego de ser como moralmente correcto, Ah. sino te quemas porque, también. porque me quemo y primero porque, segundo, porque no compartía sus visiones y tercero también porque no es un espacio para ellos, o sea, Total. ser totalmente directo y decirle no, no es tu espacio busca otros espacios donde te den más visibilidad, yo no hablo de esto aquí, o sea, entonces creo que eso es como mucho más como genuino a que Sincero, estar como, ajá, como, o sea, por ejemplo, en esa parte sí, como que soy muy tajante conmigo mismo, porque no es que, o sea, Cazurro soy yo, o sea, entonces, si yo hago algo mal y yo trato de ser sincero conmigo quemas mismo y con mi publicidad, o sea, con mi publicidad y lo que hago, Claro. o sea, yo trabajo con marcas y lo que sea, pero primero sí está como esta honestidad de tener mi público, porque al final ellos los que me dan de comer, o sea, mi público, o sea, respetarles. Entonces, al respetarles y darles solo el contenido que yo sé que a ellos les gusta, y también lo que yo sé que les va a gustar también, por otra parte, pero como no vincular ese lado, porque igual no les va a Ah, es favorecer. muy invasivo, ¿no? Porque ellos te Ah. siguen, claro, por salud mental y de pronto vos les chantas un... No, o sea, es ser totalmente incoherente Ajá, claro. con lo que estoy hablando, o sea, y puedo tener la ideología que yo quiera, pero ellos no me siguen por eso, me siguen porque les estoy dando una mano, o sea, no porque sea de derecha o de izquierda. Total. Totalmente de acuerdo. Claro, yo ahí, digamos, mi contenido es un poquito diferente porque ahí sí, digamos, creo que la gente conecta por mi ideología también. por eso Exactamente, yo entonces puedo hablar claro, un es poco más como sobre ser eso. honesto contigo mismo, brutalmente honesto contigo mismo y saber lo que les va a gustar, o sea, no Les va a gustar, ofrecerles que no. cosas que no va en tu línea. Y lo que tú dijiste que al final, digamos, no les juzgas a las personas que igual generan ese contenido por, obviamente, el tema el tema político, ¿no? Sí, no, yo no les juzgo a los que no se pronuncian en favor o en Ah, contra. los que no se pronuncian. Ajá, Hay yo los también- que se pronuncian si yo, les juzgas. los juzgo obviamente desde mi posición, desde lo que yo creo, Ajá. ellos pueden creer lo que yo quiera, pero eso es Ok. totalmente diferente, o sea, es lo que te decía, o sea, si tú ves mi página yo no publiqué nada de ningún alcalde, o lo que sea pueden revisar ahí, yo nunca estuve a favor ni en contra del sí o no, porque yo creo que esa es una decisión personal mía en mi ámbito personal. Ya se me vino a la mente unas preguntas Ajá. violentas, no mentira. Entonces, pero, o No, sea... mejor no te pregunto. Ajá. No, pregúntame. ¿Te puedo preguntar más? No, Ya, pregúntame ya. nomás. No, sí, el disenso es para estar en disenso. Oye, ¿y cómo votaste en la consulta popular? Yo voté no, obviamente. O sea, es que es mi decisión personal. O sea, eso no puedo ocultar. Yo voté no. Muy interesante. Bueno, algo más que les iba a contar. Ya no me acuerdo porque es que ya se puso muy interesante la conversación. Yo creo que hasta nos cogió un poquito la cerveza. Pero bien, el Cazurrito ha rendido, la verdad. Yo ya llegué al refill time un poquito nomás me sobra. ¿Cómo vas tú? Un poquito igual. Ya bajaste igual, refill time. Bien. Creo que sí nos vamos a acabar. Oye, ha sido en verdad un gusto, hermano, tenerte acá. Creo que nos hemos mandado ahí casi una hora con algo. Debe estar, ustedes tienen... buenísimo. Y Cazurrito, no sé, yo no me gusta que nadie se quede con las ganas de decir algo. Entonces no sé si algún tema, alguna cosita que hubieras querido que conversemos y se nos fue. Sí, creo que siempre me gusta como hablar de esta necesidad de ser raros, o sea, como de aceptar esa rareza, porque creo que
sí sufrí mucho en esa juventud como por aceptar mi rareza y lo que me gusta y todo eso. Entonces no sé si quieres hablar de eso. Dale, no, yo, entonces, tú eres el invitado acá, entonces tú pon el tema buenísimo. Entonces dices la rareza. Sí. A ver, ¿y cuál sería mi rareza? No, cada uno tiene sus peculiaridades, ¿no? Sus excentricidades. Yo creo que no soy muy excéntrico, que digamos. Tal vez algunos dicen, bicho raro, me saben mandar a zapatero a tus zapatos. Me molestan mucho con el meme del médico de... ¿Se han visto el médico que salió en esta televisión que dice zapatero a tus zapatos, usted es bailarina? ¿Le hayan visto? Ah, sí, sí. No he visto nunca. En el canal 5, ¿no? Claro, que verá, sale el Tito Tomala, se llama el doctor. Es un doctor que sale en una entrevista como el man pide un espacio para responderle a un man que le estaba Creo que Vita Muñoz le quería golpear y algo así, ¿no? Y bueno, llega una man y le cuestiona, ¿no? Y le dice, por eso para ella dice, tú no eres periodista, tú eres bailarina. Dice, zapatero a tus zapatos. No, pero es como, o sea, las redes generan como ese sentido de que, no, si tú eres médico solo tienes que hablar de medicina y entonces te generan un perfil. Y ya la gente cree que no te puede salir de eso cuando eres mucho más, o sea, eres un hijo, eres un amigo, eres muchas cosas aparte de médico. Somos seres humanos, ¿no es cierto? Claro. Y sobre todo el tema político que nos atañe absolutamente a toda la sociedad y no nos podemos abstraer de eso. Ajá, exactamente. Sabes que de hecho tenemos una frase muy común en medicina que te dicen desde que llegas al pre, en medicina en la central, y te dicen, el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe. Entonces, nada, siempre Buena se motiva. frase. Es que somos una sociedad que tenemos que estar en conocimiento de todas las cosas, si no nos van a meter el dedo y nos dicen cualquier cosa, nos engañan y terminan haciendo lo que se les da la gana, como tantas veces ha pasado en este país y en muchos países del mundo. No me gusta estigmatizar, digamos, ay, Latinoamérica, qué horrible que es Latinoamérica, vamos a huir de cosas. Todos tienen sus conflictos como culturales, de pensamiento y todo. Y pues claro, muchas veces estamos en esa lógica, ¿no? De que cualquier que te cuestiona no le ves como una crítica, sino como un ataque, ¿no? Es que Entonces de una sales a la defensiva en vez de es que la gente no, creo que muchas personas le huyen al conflicto cuando en el conflicto tal vez hay como, sí, está discordia y todo eso, pero también en ese conflicto puedes encontrar respuestas, o sea, yo no puedo estar de acuerdo contigo en muchas cosas y tú conmigo con otras, pero en esa comunicación pueden, o sea, en esa antítesis y en esa tesis pueden encontrar una respuesta algo diferente, ¿cachas? Y me encanta que hayas llegado a eso porque es el motivo del podcast, por eso se llama el disenso, porque son los disensos que nos permiten llegar a consensos totalmente. para vivir en sociedad. Oye, ñaño, para terminar, siempre terminamos con un disenso y un consenso al que hemos llegado. Hágale. Yo creo que el consenso en el que hemos llegado es que tal vez el arte con conciencia social siempre ayuda mucho y tal vez en el disenso, tal vez en el uso de las redes sociales. Buenísimo. A ver, yo en el tema del disenso, y vamos a comenzar con el disenso, vamos a empezar fuerte. Bueno, tuvimos algunos, ¿no? Pero el que se me viene primeramente a la mente es esto de que yo digo que si tienes una habilidad en eso, chuta, no sé, siento a veces muy patriótico, así como, loco, date con todo, o sea, y yo sé que sí te gusta en el fondo de tu corazón, así que propúlsele igual esa nueva meta que tienes tú de este periodismo, ¿cómo se llama? ¿Periodismo de? Periodismo en dibujos. Periodismo en dibujos, para comunicar la parte política, porque si has pegado y si has sido incómodo en el poder, seguramente podrás seguir siendo incómodo en el poder, y esos son factores que permiten ayudar para seguir generando ese debate que nos permita llegar a puntos comunes, así que mi disenso es que no le sigas metiendo con todo, así que síguele metiendo con todo, mi hermano, y en el consenso, totalmente, ¿no? Que el arte es un tema político, que la salud mental es un tema político, que todo es un tema político, y que sobre todo es indispensable que desde la parte pública también, desde los gobiernos, desde el Estado, se incentive para disminuir, digamos, esas inequidades, esas desigualdades, como tú hablaste, que del norte, que del sur, de tener un lugar digno en el cual poder expresar todas estas que son... Es una palabra clave, digno. Lugares para poder dar esas expresiones artísticas y esos sentires, ¿no? Darnos también el tiempo a sentir, que creo que es algo que hemos conversado bastante. Sí, y si puedo terminar con algo, Dale. tal vez para todas las... No sé qué tipo de público tengas, De todo. sean jóvenes, colegiales, Jóvenes lo que sea. principalmente. Si son jóvenes, están en el colegio, en la escuela, lo que sea, sepan que si aceptan su rareza en ese inicio, van a poder tener una vida más feliz, una vida más digna, tal vez van a poder tener mejores direcciones de vida y que esa rareza no les va a condicionar toda la vida, pero si ustedes empiezan a hacer eso su forma de vida,
van a vivir mucho mejor. Entonces, no importa las críticas, si no le hace mal a nadie, a un tercero, y si a ustedes les hace bien, está perfecto. Entonces, líbrense de todo lo que yo sufrí. Entonces, si les puedo ayudar diciendo esto a toda tu audiencia, entonces ya me doy más que satisfecho de estar en tu espacio, hermano. Buenísimo, hermano. Ha sido un gusto, compas. Hemos tenido disensos, hemos llegado a consensos. Esto ha sido el disenso en nuestro lugar favorito, claro, Nos Taco acabamos. Cervecería, que nos acabamos, estuvo muy buena. Ya, última bota. Y ya nos veremos. Recuerden que están en Reina Victoria y La Pinta, las mejores cervezas, de 4:30 a 11:30 de la noche en horario extendido el viernes y el sábado hasta las 12 de la noche, jueves de stand-up. Y ya nos veremos en un siguiente disenso. Ha sido un gusto, ya saben, suscríbanse, denle like a la campanita. Y voy a abrir un TikTok también exclusivo del disenso para subir varios cortes y escenas un poquito, porque a veces siento que subirlas en mi mismo TikTok, si bien digamos me permite aumentar la audiencia, no puedo estarle sobrecargando Es muy de todo mi invasivo. TikTok de mete, Sí, meterles, sí. entonces prefiero hacerle otro canal, así que seguramente verán ahí algunos extractos también con el cazurrito de Sebas Cadena, que ha estado el día de hoy. Les mando un abrazo gigante y ya nos vemos en un siguiente Sí, episodio. qué gusto, mano. Gran conversación. Un abrazo. Chévere. ¿Ya? El disenso.